I want to start, though, by taking you back to perhaps something from your childhood. Quiero comenzar pensando en nuestra niñez. Did you ever have a time when you went to the water, to a lake, to the ocean, and you were fearful of getting in the water? No sé si recuerdan en algún momento haber ido a un lago o a la playa y haber tenido miedo de entrar al agua. When I was a teenager, I remember going to a lake in America, in Maine, where I'm from. Cuando yo estaba más joven, yo recuerdo un lago que había en el estado donde yo vivo, en los Estados Unidos, And my friends and I were up on a rock, and down here was the water. y nosotros estábamos en una roca, en una piedra, y el agua estaba más abajo. And my friends were running off the rock and jumping into the water. Y mis amigos corrían y se lanzaban al agua. And so I decided that I was going to do the same thing. Y yo decidí hacer lo mismo. I was going to prove that I was a man, Yo iba a demostrar que yo era hombre, but it didn't work. pero no funcionó. I ran up to the edge of the rock, but then my legs started trembling. Yo venía corriendo y cuando llegué al borde, las piernas me temblaron. In front of about a dozen men, I just stood there with my legs shaking. Y habían como una docena de amigos, hombres, y yo me quedé ahí frisado con las piernas temblando. The risk of jumping off the rock was greater than the reward of proving my manhood. El riesgo de saltar y de lanzarme fue más alto que demostrar mi hombría. I don't know if you've ever had a similar situation in your life, No sé si alguna vez han estado en una situación similar, but I actually think that that situation from my past speaks to where many Christians are. pero yo creo que podemos hacer una comparación entre eso que me pasó a mí y la situación que viven muchos cristianos hoy. I'm not trying to encourage everybody in the church to go find a rock to jump off of. That's not the primary application. No le estoy diciendo que busquen una piedra y se lancen. Eso no es lo que estoy tratando de decir. The Sunday morning speaker said to do it. Que ustedes lanzarían y dijeran, bueno, el pastor lo dijo, que teníamos que hacerlo. But I am saying that many of us in our spiritual life know where we want to go, but we're afraid. Yo me refiero a que en nuestra vida espiritual muchos sabemos a dónde Dios quiere que vayamos, pero nos da miedo. We can see that God will reward us if we step out in faith, but we just can't seem to get there. Sabemos que Dios nos va a dar bendiciones y recompensas si nos lanzamos, pero no nos atrevemos a hacerlo. We hear the word preached and we see the kind of character that we want to develop, but it's hard work to develop it. Escuchamos la palabra cuando se predica y entendemos el tipo de carácter que debemos desarrollar, pero da trabajo construir ese carácter. And so, like me, many years ago, we are standing and we are frozen. Y muchos estamos ahí parados, congelados, Our legs are trembling, y nos tiemblan las piernas, and God seems small to us. y vemos a Dios pequeñito. But this is all a lie, Pero eso es una mentira. because God is not small. Dios no es pequeño. God is not nothing. Dios no es nada. God is great. Dios es grandioso. God looms large over everything. Él es gigantesco, se para sobre todo. God is not afraid of the world. Él no le teme al mundo. Jesus is not afraid of the devil. Jesús no le teme al The diablo. devil is afraid of God. El diablo es que le tiene miedo a Dios. And if we will resist the devil, he will flee from us. Y si nosotros resistimos a Satanás, él va a huir de nosotros. If we will risk everything we have, God will use us. Y si nosotros ponemos en riesgo todo lo que tenemos, Dios nos va a usar. But if you are going to be used by God, you must risk everything you have. Pero si vas a ser usado por Dios, debes estar dispuesto a arriesgarlo todo. This is what we find in our text this morning in Matthew 25, verses 14 to 30. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Si pueden, por favor, abrir sus Biblias en Mateo 25. Vamos a leer desde el 14 al 30. This is sometimes called the parable of the talents. Es la parábola de los talentos. It's usually referenced when we talk about financial stewardship. Muchas veces se utiliza cuando estamos hablando del manejo de nuestras finanzas. But I believe that there is gold in this passage for us this morning. Pero en este pasaje hay un gran tesoro para nosotros hoy. There is even a message greater than manage your money well. Hay un mensaje aún más grande que simplemente el mandato de manejar bien tu dinero.
So let's read this text with that in mind. Entonces, por favor, leámoslo teniendo eso en mente. Mateo 25, comenzando en el verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero el Señor respondió y le dijo: Siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. May God add blessing to the reading of His Word. Que Dios añada bendiciones a la lectura de su palabra. This passage is a parable. Esto es una parábola. A parable is a story that Jesus is telling to illustrate a spiritual truth. Es una historia que Jesús está contando para ilustrar una verdad espiritual. This is not a historical event. This is a story that Jesus is telling to show His disciples what the kingdom of God is about. Esto no es un evento histórico, es una historia que Jesús está usando para ilustrarle a sus discípulos lo que es el reino de Dios. We see in verse 14 that slaves could have great authority over possessions in the first century. En el verso 14 podemos apreciar que los esclavos tenían cierto dominio y control sobre muchas propiedades. The master in this parable entrusts his property to his servants. El maestro o el dueño confía en su siervo sus propiedades. The master in the parable represents God and represents Christ. Y aquí este hombre está representando a Dios o a Jesús. And we should understand the best property there is in the world as the good news of the gospel. Y la mejor posesión que nosotros podemos tener en este mundo son las buenas nuevas, el evangelio. The most precious thing there is in this world is not money. Lo más preciado en este mundo no es el dinero, It is not having a nice home. no es tener una casa bonita, It is not going to the beach. no es ir a la playa. The most precious thing in this world is the good news of Jesus Christ. Lo más precioso son las buenas nuevas de Cristo Jesús. And so the master in this parable is entrusting this good news to his servants. Así que el hombre en esta parábola está confiando en sus siervos esta gran noticia. This is how we are to understand the story. Y así debemos leer la historia. A talent in the parable is worth about 20 years' wages.
En esta historia, cuando se habla de un talento, estamos hablando de algo que representaba el sueldo de 20 años. So one talent might be about $1 million in value. O sea que pudiéramos asumir quizás que sería el equivalente a $1.000.000. If you were working for your master and your master said, "Here, could you watch over $5 million for me?" That would get your attention. O sea que imagínense que su jefe mañana le dice, mira, te estoy entregando $5 millones, cuídamelos. Seguramente te llamaría la atención. And in this passage, we learn that the first servant, the one given 5 talents, takes them and makes more. Y en este pasaje nos dice que ese siervo que recibió 5 talentos los toma y los transforma en más. The one who got the 5 talents went at once and traded with them. Dice aquí muy claramente que el que recibió los 5 talentos fue inmediatamente, enseguida, a hacer negocios con ellos. We don't know exactly how he made 5 talents more, but we know that he probably used the market, used business to do so. No sabemos exactamente cómo fue que él lo hizo, pero imaginamos que él fue al mercado, utilizó habilidades de negocios y ganó dinero. This is a positive picture from Jesus of the exchange of the market and of business. Es una imagen positiva de parte de Jesús de lo que es el mercado y el mundo de negocios. Christians can do tremendous good through business and through the market. Y los cristianos pueden hacer mucho bien a través de los negocios y en el mercado. Organizations like CBMW depend upon it. De hecho, nuestro concilio depende de ese tipo de personas. But what I want you to see most clearly here is that the first servant goes at once. Pero lo que quiero destacar más claramente es como dice que ese siervo fue enseguida. The master leaves and he goes straight to the market and makes 5 talents more. Tan pronto su jefe se va, él sale corriendo y gana 5 más. And I think that is the key to the whole passage. Y yo creo que esa es la clave de todo lo que leímos. But more on that in a minute. Pero en un momento ampliamos un poco. So too does the 2-talent servant make 2 more. Y también el que recibió 2 talentos también gana 2 más. He has less talents, but he still is faithful with those he has been given. Aunque él recibe menos talentos, él es fiel con los que recibió. So here we have 2 servants who represent Christians, and they are both faithful to their master. Entonces estamos hablando ahora de que tenemos 2 siervos que han sido fieles a su amo y representan cristianos. But then the passage takes a turn. Pero entonces en ese momento el pasaje da como un giro We hear about the 3rd servant. y escuchamos entonces de este tercer siervo He gets 1 talent, que solo recibe un talento and he hides it in the ground. y lo que hace es que lo esconde en la tierra. And we'll hear more about that in a moment. Y en un momento vamos a ampliar esta idea. Then the master returns in verse 19, Cuando el amo vuelve, and he settles accounts. él comienza a aclarar las cuentas. Again, this is a picture of Jesus Christ. He will soon return. Y esto nuevamente apunta a Jesús, quien va a volver. And brothers and sisters, he will settle all accounts. Y él va a arreglar todas las cuentas. You will not be able to say, "I'm sorry, I need to go back home to get my slip for depositing it." Tú no vas a poder decir, mira, dame un momento, déjame buscar el recibo que necesito para hacer el depósito. When Jesus returns, all accounts will be settled. Cuando Jesús vuelva, todo va a quedar claro. There will be no excuses to make. No van a poder haber excusas. There will be nowhere to hide. No va a haber lugar donde esconderse. It will be the day of reckoning. Va a ser un día poderoso. And we have no idea when this day will come. Y no tenemos idea de cuándo eso va a ocurrir. And so we are to be ready, according to 1 Thessalonians 4. Y Primera de Tesalonicenses 4 nos dice que debemos estar listos. Jesus could come back in 50 years or 1 year or 5 minutes. Porque Jesús pudiera venir en 50 años And when he does, he will split the sky. y cuando vuelva el cielo se va a abrir. And we will hear the sound of an incredible trumpet. Y vamos a oír el sonido de la trompeta. And he will descend to the earth. Y Él va a descender a la tierra And we will meet him in the air. y nos uniremos a Él If we have faith in Jesus Christ. si tenemos fe en Él. So brothers and sisters, now is the time to get ready. Así que este es el momento de prepararse. If you are not a Christian, but you've been
considering the claims of Jesus, si no eres cristiano pero has estado escuchando las buenas nuevas, now is the time for you to settle your account with Jesus. este es el momento de aclarar tus cuentas con Jesús. This morning is the time for you to settle your account with Esta Jesus. mañana ha llegado el momento de tener tus cuentas claras. There is no time like now for Christians. Para los cristianos no hay mejor momento que ahora. So in the parable, the one with 5 talents goes straight to his master. Entonces el de los 5 talentos va directo a donde su amo. In verse 20, he says that he has made 5 more talents. Y en el verso 20 leemos que él dice que le ha ganado 5 talentos más. And his master says these famous words that I'm sure you've heard before. Y su maestro le dice estas grandes palabras que estoy seguro que han oído antes. Well done, good and faithful servant. Bien, siervo bueno y fiel. You have been faithful over a little. En lo poco fuiste fiel, I will set you over much. sobre lo mucho te pondré. Enter into the joy of your master. Entra en el gozo de tu Señor. You must understand that this passage is giving you a theology of God. Aquí estamos viendo teología sobre Dios. This passage is not about money primarily. No es primariamente sobre dinero, This passage is about God. es sobre Dios que estamos hablando. It is about the character of God. El carácter de Dios. It is telling you that God is a God who wants to give joy to sinners. Dios quiere darle gozo a los pecadores. We have no claim on God. We do not deserve for Him to give us joy. Y nosotros no merecemos que Dios nos dé gozo. But because He is such a kind God, Pero como Él es tan bondadoso, He calls this servant to enter into His joy. Él le permite a este siervo entrar en su gozo. If you and I are faithful over a little, Y si nosotros somos fieles, incluso en lo poco, God will set us over much. Dios nos dará mucho. Do you believe this about God today? ¿Ustedes están convencidos de esto sobre Dios? Is this your understanding of the Lord? Ese es el entendimiento que tú tienes del Señor. Do you think that God takes great pleasure in throwing lightning bolts at people? ¿Tú crees que Dios se deleita en lanzar rayos hacia las personas? God takes joy in sinners coming to Him. Él se goza cuando los pecadores vienen a Él. There is nothing you do to get ready to come to God. Y no hay nada que podamos hacer para prepararnos para venir ante Dios. Everything may look good on the outside in your life, Puede ser que en tu vida todo se vea bien desde afuera, but inside you are an absolute wreck. pero adentro eres un desastre. Your life is falling apart. Tu vida se está desmoronando. You are trapped in sin. Estás atrapado en el pecado. And you may have people around you fooled, but you know in your heart that you are lost. Y puede ser que tú engañes a los de afuera, pero en tu corazón tú sabes que estás perdido. God does not ask you to clean yourself up. Y Dios no te pide que tú mismo te limpies. God asks you to come to Him and repent. Él te pide que tú vayas a Él y te arrepientas. The infinite gap between God and man can close in a second. Esa brecha infinita entre hombre y Dios se puede cerrar en un instante If you will confess your sin and trust in Jesus Christ. con tan solo confesar tus pecados y confiar en Jesús. The master wants servants to come to Him immediately. El Señor quiere siervos que vengan a Él inmediatamente. The one given 2 talents comes forward as well in verse 22. Pero también se acerca el que recibió 2 talentos. And he hears the same thing that the first servant hears. Y en el verso 22 su Señor le dice lo mismo que le dijo al primero. Well done, good and faithful servant. Bien, siervo bueno y fiel. If you are faithful to Christ, not perfect, but faithful to Christ, Si tú eres fiel a Jesús, no perfecto, pero fiel, you will hear these words. tú vas a escuchar estas palabras. These words should motivate you to holiness. Y eso te debiera llevar a la santidad. God Himself will speak these words in your ear. El hecho de que Dios mismo te va a decir esto en el oído. The very being of God will be before you, and He will say, well done to you. La esencia de Dios estará ante ti y te dirá, bien hecho. The Christian fundamentally does not live in fear, but in joy. El cristiano no debe vivir con temor, And- debe vivir con gozo. Excuse me. And No, for it's the, okay. for the Christian, the best is yet to come. Tenemos lo mejor por venir. This is not so for the world. No es para el mundo. The body is getting older.
nuestro cuerpo se está envejeciendo We have no guarantees about our finances. y nuestras finanzas no están garantizadas. Even if we enjoy tremendous power and influence, it will all fade. Inclusive aquel que tiene mucho poder e influencia, todo eso va a desvanecer. For the sinner, the best is now. Para el que es un pecador, su mejor vida es ahora. For those who do not know Jesus Christ as their Savior, the best is now. Para los que no conocen a Jesús como Salvador, lo mejor que tienen es ahora. But for the Christian, the best comes soon. Pero para el cristiano, lo mejor viene pronto. This is our hope, brothers and sisters. Y esa es nuestra esperanza. You are dealing with many different things this very morning, Estamos lidiando con muchas cosas en estos momentos. but you must be a heavenly minded Christian. Pero tienes que tener tu mente en los cielos. You must remember, you must pray to remember that the best is coming. Tienes que orar y recordar que lo mejor está por venir. The third servant does not realize this. Y el tercer siervo no está consciente de esto. In verse 24, he accuses the master of being a hard master. En el verso 24 vemos como él acusa a su señor de ser un hombre duro. In verse 25, he tells the master that he was afraid, and he justifies his fear. En el 25 él le dice que él tuvo miedo y hasta justifica ese temor. And so he simply offers him back the one talent he was given. Entonces lo que hace es devolverle ese talento que él recibió. And the master is displeased. Y el Señor no está contento. You wicked and slothful servant. Le dice, Verse 26. siervo malo y perezoso. The master condemns this one talent servant for his fear. El Señor condena a este siervo que solo recibió un talento por su temor. These verses 26 to 30, teach us that this servant should not have been afraid of the master. En los versos 26 al 30 aprendemos que él no tenía por qué tenerle temor al Señor. The master is not bad. The master is fundamentally good. Él no es malo, él es fundamentalmente bueno. The master wants to reward his servants. He wants to say, well done. Él quería recompensarlo, quería haberle dicho bien hecho. But the third servant was afraid. Pero el tercer siervo tuvo miedo. Not only is the talent taken from him, No solo le quitan el talento que le dieron, but according to verse 30, he is to be cast out into utter darkness. sino que en el verso 30 dice que va a ser echado a las tinieblas. And this is the picture of the person who hears about Jesus but does not repent. Y esto es una imagen de la persona que escucha sobre Jesús, pero no se arrepiente. If you do not love God and his gospel, hell is your eternal destination. Si no amas a Dios y a su evangelio, es al infierno que vas para la eternidad. Many Christians today want to go soft on hell. Y muchos cristianos hoy en día no quieren hablar mucho sobre el infierno. They do not even want to say the word. Casi no quieren ni usar la palabra. But Jesus paints a very clear picture of eternal judgment. Pero Jesús nos da una imagen muy clara de lo que es el juicio eterno. Christians who would believe the Bible have no choice but to speak this word and tell this truth. Los cristianos que confían en la Biblia no tienen otra opción que predicar y comunicar esta verdad. And so we recognize that the third servant is judged for his fear. Y por eso es que vemos que el tercer siervo es juzgado por su temor. This passage puts all of our lives in light of eternity. Este pasaje lo que hace es que toma nuestra vida y la pone como a la luz de lo que es la eternidad. The way you are living now will echo into eternity. Como tú estás viviendo ahora, va a tener un impacto en toda la eternidad. Your daily life, the minute by minute choices you make matter for eternity. Tu vida diaria, cada decisión que tú tomas en cada instante va a tener repercusiones sobre la eternidad. This is as true of the minister as it is true of the woman who is caring for a baby. Y eso aplica para el que es ministro y también para la mujer que está ahí cuidando a su bebé. This is true of every Christian in 1,000 different vocations. Para cualquier cristiano, no importa a qué se dedica. If you are saved, then you are living for Jesus. Si tú has sido salvo, tú debes vivir para Jesús. There will be rewards for your faithfulness. Y habrán recompensas por esa fidelidad. And for those who are not in Christ, there will be judgment for their sin.
Pero para los que no están con Jesús habrá juicio. So let me give you a few quick points from this passage. Entonces vamos a sacar algunos aspectos importantes These are applications. o aplicaciones. First, your life is to be lived all out for God. Primero, tú tienes que entregar tu vida completamente para Dios. This passage gives you the meaning of life. Este es el significado de la vida, lo que vemos en este pasaje. The meaning of life is not to live for yourself. El significado de la vida no es vivir para ti. The meaning of life is to magnify the glory of our great God. El significado de la vida es ampliar la gloria de Dios. The gospel allows us to make this stunning discovery. Y el Evangelio nos permite descubrir esto. Despite what we have thought, life is not about us. A pesar de lo que nosotros hemos pensado, no se trata de nosotros. Everybody wants to be bigger than they are. Todos quieren aspirar a ser más grandes de lo que son. But when we are measured with Christ, we shrink. Pero cuando nos medimos contra Jesús, es como que nos encogemos, We become small. nos volvemos pequeñitos. God we see as an infinite God, Dios es infinito and we are just a speck of dust. y nosotros somos un granito de polvo. And this is good. Pero eso es bueno, This is a good teaching. es una gran enseñanza. And now we understand how we are to live. Y ahora entendemos cómo debemos vivir. We are to be like the faithful servants, the first two who go at once and make more talents. Debemos ser como los primeros dos siervos que inmediatamente se pusieron a trabajar para ganar más talentos. You and I are to take this treasured possession, the gospel, and invest it all over the world. Nosotros tenemos que tomar este tesoro, el Evangelio, e invertirlo en el mundo completo. And we are to see ourselves as wrapped up in this mission, as consumed Y by it. tenemos que entender que estamos envueltos, debemos dejarnos consumir por esa misión. God does not want 10% of you. He doesn't want you just on Sunday morning. Dios no quiere un 10% de tu tiempo. No es solamente que vengas acá los domingos. Are you giving him Monday and Tuesday? Tú le estás entregando el lunes, el martes, Are you giving him Wednesday and Thursday? el miércoles, el jueves, Are you giving him the weekend? el fin de semana. Are you giving him every second of your existence? O tú le estás dando cada segundo de tu That vida. is what God wants. Que eso es lo que Él quiere. And by his Spirit, that is what he will have. Y con su espíritu eso es lo que Él va a tener. And there is nothing more liberating than this. Y esto es algo que debiera darnos un sentido de liberación. To give up on your small plans and your little dreams and give yourself to God. Cuando renunciamos a nuestros planes pequeños, nuestras aspiraciones y nos entregamos a Dios. So live your life all out for God. Así que entrega tu vida completamente a Dios. If that has never been your pattern, today is the day to start this kind of life. Y si tú no has vivido así antes, comienza hoy. Hoy es el día de cambiar el patrón de tu vida. Second, you can only do this when you see that life is not about safety. Y esto es algo que tú solamente puedes hacer cuando te das cuenta que la vida no se trata sobre tu seguridad. Life is fundamentally about gospel risk. La vida se trata sobre el riesgo del Evangelio. It is about going at once to honor your master. Es ir de enseguida, inmediatamente a honrar a tu maestro. So many of us in the church are playing defense. Muchos en la iglesia estamos a la defensiva. We are afraid of Satan. Nos da miedo el diablo. We are on our heels. Estamos ahí sentados, atrincherados, We're scared of what life will throw at us. con temor de lo que la vida nos va a lanzar. But you and I are not to play defense. Pero eso no es como se supone que sea. No debemos estar a la defensiva. You and I cannot grow without risk. Para nosotros crecer tenemos que arriesgarnos. Doctors understand this. Y los doctores lo entienden muy bien. Pastor Miguel knows a little bit more about science and medicine than I do. El pastor Miguel sabe un poquito más sobre medicina y sobre ciencia que yo. But I know enough to know that a little bit of stress actually helps us. Pero yo sé que cuando el ser humano tiene un poco de estrés, eso le ayuda. Newsweek has said this. En la revista Newsweek salió un artículo, This is a magazine, a well-known magazine. una revista muy conocida. Stress can energize us. Dice que el estrés nos puede dar energía, It can rev up our system to handle what we need to handle. puede preparar nuestro cuerpo para lidiar. If doctors understand this, how much more should Christians understand this? Y si eso es algo que los médicos, los doctores entienden, imagínense los cristianos. It's not the absence of any struggle that will help you. La ausencia de cualquier tipo de lucha no te va a ayudar.
It is the presence of the right struggle. La presencia de una lucha correcta sí lo hará. Now, I need to be honest, many Americans on their computer have a picture of the Caribbean. Muchos americanos en sus computadoras tienen una imagen del Caribe. And I understand why. Y yo entiendo por qué. But there's a problem there. Pero hay un problema. Because they think if they can just have no stress in their life, they'll be happy. Ellos creen que si ellos pudieran eliminar el estrés de su vida, serían felices. But that's a lie. Y eso es una mentira. You need something more than just a beach. Tú necesitas algo más que una playa. You need the right struggle to live and die for. Tú necesitas una lucha correcta por la cual vivir y morir. You do not pray for your life to get as hard as it possibly can. Tú no vas a estar orando que tu vida se vuelva lo más difícil que pueda, But you must recognize that we have been given the Great Commission. pero debemos reconocer este gran mandato que hemos recibido. In Matthew 28, God has called every single person to be invested in the gospel. En Mateo 28 todos estamos llamados a invertirnos en el evangelio. It is not as in the Catholic Church where priests do all the ministry. No es como en la iglesia católica donde los curas son los que llevan el ministerio. The church is a kingdom of priests, according to 1 Peter 2. La iglesia es un reinado de sacerdotes. Every Christian performs meaningful service to Christ. Cada cristiano está haciendo una labor importante para Jesús. So get off the sidelines. Así que entra al campo, Plug into this mission. conéctate a esta misión, Live your life all out for the glory of God. vive tu vida completamente para la gloria de Dios. There was a man named Glenn Cunningham who lived in the early 20th century. Había un señor que vivió al inicio del siglo XX, Glenn Cunningham, I teach at Midwestern Seminary in Kansas City, Missouri. en el seminario donde yo enseño en Kansas City, en Missouri. And Glenn Cunningham grew up not far from there in Kansas. Este señor se crió bastante cerca de allá. Kansas is known, as you may know, for its fields. En Kansas tenemos campos de siembra muy, muy grandes. And Glenn Cunningham worked on his family's farm. Y Glenn Cunningham trabajaba en la finca de su familia. He was an anonymous boy. Nobody knew his name. Era una persona muy anónima, casi nadie lo conocía. He went to school one day and there was an explosion at the school. Pero cuando él fue al colegio un día, hubo una explosión. The school was heated by a furnace and somebody put gasoline in the furnace instead of kerosene. En el horno que se utilizaba para calentar el colegio, en vez de gas, echaron gasolina. I do not need to tell you what that would look like. Y ya ustedes pueden imaginar lo que ocurrió. These children were terribly burned. Todos los niños quedaron terriblemente quemados. Glenn Cunningham came within an inch of losing his life. Y Glenn Cunningham, por poco pierde su vida. He was taken to the hospital and the doctors told him that they were cutting off his legs. Lo llevaron al hospital y los médicos le informaron que iban a tener que cortarle la pierna. And on the operating table, he screamed as he heard that news. Y cuando él estaba ahí en la cama, en el salón de operación, él gritó en agonía cuando le dijeron esa noticia. He screamed as loud as a little boy can. Él gritó tan alto como su cuerpo le permitía. And so the doctors decided that they would wait and they would not amputate. Y los doctores se impactaron y decidieron esperar un poco y no cortar la pierna. But they told him he would never walk again. Pero le advirtieron que él no iba a caminar nunca jamás. So he rested for 2 years. Y él duró 2 años descansando, He was on his back for 2 years as a little boy. acostado de espalda, un niño joven, acostado 2 años. And he was never supposed to walk. Y le decían que él nunca iba a poder caminar. That's what he'd been told. Eso fue lo que le dijeron. The rest of his life, he was simply going to lie on his back. El resto de la vida la iba a pasar acostado. We know that there is real suffering in this world and that this happens to people. Nosotros sabemos que en este mundo de sufrimiento estas son cosas que les pasan a las personas. Glenn Cunningham was broken and sad. Y Glenn Cunningham estaba quebrantado, estaba triste. But one morning he decided that he was going to try to walk. Y una mañana él decidió que él iba a intentar caminar. And this is what he did. Y esto fue lo que él hizo. He got a horse out of the stable. Él sacó un caballo del establo,
He clawed his way up the horse, trató de como montarse en el caballo and the horse walked very, very slowly. y el caballo iba caminando muy lentamente. And he dragged his legs behind the horse. Entonces él iba como arrastrando sus piernas junto con el caballo He was in tremendous pain. y le dolía muchísimo. He did not have medicine as we have it today. No habían los avances de la medicina que tenemos hoy. He screamed again in terrible pain at walking. Y él gritaba del dolor que le daba caminar. But over the period of weeks and months, he actually began to walk again. Pero con el tiempo él comenzó a caminar de nuevo. So is that the end of the story? Y ahí termina la historia. It is not the end of the story. Bueno, no. He trained himself not simply to walk, but to run. Él no solo aprendió a caminar de nuevo, sino que comenzó a correr. He was in agony every step of the way, but he kept going. Él agonizaba con cada paso, pero seguía perseverando. Glenn Cunningham was a believer, and his favorite verse was Isaiah 40:31. Glenn era cristiano y su verso favorito era Isaías. Believers will run and not be weary. Isaiah what? Isaiah 40:31. Isaías 40:31. Believers will run and not be weary. Los creyentes correrán y no se cansarán. They will walk and not faint. Caminarán y no desmayarán. Think about what that verse would mean if you couldn't walk. Piensa en lo que significa eso para una persona que no puede caminar. Believers will walk and not faint. Que los creyentes caminarán y no desmayarán. He kept getting faster and faster. Él cada vez era más rápido. He went to the 1936 Olympics. Él llegó a las Olimpiadas del 1936 He won a silver medal. y ganó medalla de plata. In 1938, he ran a mile in 4 minutes. En el 1938 corrió una milla completa en apenas 4 minutos. What are you facing in your life? ¿Qué usted está enfrentando hoy? What has you paralyzed? ¿Qué te ha paralizado? What has you discouraged? ¿Qué te ha hecho perder el ánimo? In Christ, you can run and not grow weary. Con Cristo tú puedes correr y no cansarte. So often the Christian makes himself weak. Muchas veces los cristianos nos hacemos a nosotros mismos débiles. So often we tell ourselves, I just can't get there. Nos decimos a nosotros mismos, no, yo no puedo. I guess my marriage is never going to get stronger. Mi matrimonio nunca va a cambiar. I guess we're always kind of going to be fighting with one another. Siempre vamos a estar peleando uno con el otro. I guess I'm not going to be the father I was supposed to be. Yo creo que yo no voy a ser el padre que se supone que sea. I don't know enough of the Bible. I can't lead my family spiritually. Yo no conozco la Biblia lo suficiente, no puedo ser un líder espiritual. I guess I'm never going to be the wife I want to be. Nunca voy a ser la esposa que quiero ser. I don't want to submit to my husband. I don't want to follow his leadership. Yo no quiero someterme a mi esposo, no quiero seguir su liderazgo. As children, we think, I guess I'll just live the way my friends are living. Y cuando jóvenes decimos, yo voy a vivir como mis amigos. It's so hard to be a Christian. Es muy difícil ser cristiano. We're in such a fallen world, and it's just so hard. En este mundo caído es tan difícil. You and I must be like Glenn Cunningham. Pero nosotros tenemos que ser como Glenn. You and I have the Holy Spirit living inside of us. Tenemos el Espíritu Santo adentro. Please hear me very clearly, Y brothers and escúchenme sisters. muy claramente. You have no excuse for weakness. No hay excusa para ser débil. There is literally no excuse for weakness. Literalmente no hay excusa para ser débil. There is no excuse for not growing in the grace of God. No hay excusa para no crecer en la gracia de Dios. Something terrible may have been done to you in the past. Puede ser que algo terrible te haya pasado en el pasado. You may not have grown up in a godly home. Quizás no te criaste en un hogar piadoso. You may not be discipled right now. Quizás nadie te está discipulando ahora mismo. But there is no excuse for you. Pero tú no tienes excusa. There's no excuse for me. Tampoco yo la tengo. We never are forced to commit sin. Nunca Dios nos va a forzar a cometer un pecado. We never are forced to be like the third servant and be afraid of God. Nunca vamos a ser forzados a tener miedo como el tercer siervo. In the Holy Spirit, there is infinite hope for you and for me. El Espíritu Santo nos da esperanza infinita. So if you feel defeated today, Y si te sientes derrotado hoy, you need to pray to God and ask Him for strength. tienes que orar y pedirle fortaleza a Dios. And you must remember that your life is not about safety. Y recordar que tu vida no se trata de la seguridad, Your life is about learning to walk and then to run.
Se trata de aprender a caminar y después correr. Number 3, Tercer punto. we need to build stuff. Tenemos que construir cosas. The faithful servants in this parable honor their Lord by economic activity. Los siervos fieles honraron a su Señor con actividad económica. They create value where it does not exist. Ellos crearon valor donde no había. They double their master's investment. Ellos duplicaron la inversión. You and I need this exact same kind of mindset. Y nosotros necesitamos pensar así. In every area of your life, build something. En cada área de tu vida debes construir algo. By the power of God, make your life bigger than it is. Con el poder de Dios, lleva una vida más grande de la que llevas. Remember that Jesus is not a cute little figurine. Dios no es una figurita pequeña, Jesus is a grand Lord. es un gran Dios. Jesus is a lion who roars over his creation. Es un león que ruge sobre la creación Jesus roars over you. y ruge sobre ti. He will never abandon you to Satan. Él nunca te va a abandonar And he gives you all the strength you need to grow. y te da toda la fortaleza que necesitas para crecer. So quickly, build a spiritual life. Así que debes construir una vida espiritual. Resolve to read the word every day. Toma la determinación de leer la Biblia todos los días. Resolve to pray the word every day. Comprométete a orar todos los días. Do this not because of duty, but because of joy. No por compromiso, sino por gozo. We want our chief joy in life not to be entertainment or sports or anything like that. Nosotros no queremos que nuestro principal gozo en la vida sea el entretenimiento o los deportes. We can enjoy the good gifts of God in this world. That's fine. Podemos disfrutar esos regalos que Dios nos ha dado. But for the Christian, our chief joy is God. Pero para el cristiano, nuestro gozo principal es Dios. That's what makes us different from the world. Y eso es lo que nos diferencia del mundo. It's not simply that we prayed a prayer way back when. No es que oramos una oración en algún momento. It's that right now, my reason for living is Jesus. Es que ahora la razón por la que yo vivo es Jesús. Take away Jesus and I am nothing. Si me quitas a Jesús, no soy nada. So build your spiritual life. Así que construye una vida espiritual. Build a career. Construye una carrera. Get a plan for your life. Haz un plan para tu vida. And I am speaking especially to young men. Y se lo estoy diciendo especialmente a los jóvenes. Do not simply tread water as a young man. No solamente dedícate al día a día. What are you good at? ¿En qué tú eres bueno? If you are good at something and you enjoy doing it, then set a path for your life. Si eres bueno en algo y lo disfruta, marca un camino. The will of God is not supposed to be something that confuses you. La voluntad de Dios no se supone que sea algo confuso. If God has made you strong in a certain area, brothers and sisters, then go in that direction. Si Dios te ha dado una fortaleza en una cierta área, pues síguela, Do it for the glory of God. pero para la gloria de Dios. If you are called to marriage, get ready for marriage. 3. Si estás siendo llamado al matrimonio, prepárate para el matrimonio. Do not waste the time that you have been given now. No pierdas el tiempo que se te ha dado. Prepare to be a godly man or a godly woman. Prepárate para ser un hombre piadoso o una mujer piadosa. If more Christians would prepare for marriage, our marriages would be much stronger, would they not? Si los cristianos se prepararan primero para el matrimonio, los matrimonios serían mucho más fuertes. Build a strong body, Y construye un cuerpo fuerte, just like me como él, or Bernardo. como él. I do understand that much Spanish. Your body is a gift of God to you. Su cuerpo es un regalo de Dios. Are you treating your body well? ¿Lo estás tratando bien? It's easy to get very busy in life, I understand En that. la vida a veces nos llevamos con las ocupaciones, But I would encourage you to see exercise as a gift of God. pero yo veo el ejercicio como un regalo de Dios. It doesn't always feel that way when you get to the gym after work, I know. Aunque no se sienta así cuando llegas al trabajo después de haber hecho ejercicio. But Christians should actually show the world that we esteem the body more than the world. Pero el cristiano debe enseñarle al mundo que tiene cierta estima por el cuerpo que ha recibido. If God gives you children, build into them. Y si Dios te ha dado hijos, construye en ellos.
These are not simply genetic accidents that have popped into your life. No son accidentes genéticos que han aparecido en tu vida. That is what the world thinks about children. Así es que el mundo los ve. That is what the world thinks about a fetus. Eso es lo que el mundo piensa de un feto. The world does not esteem little babies. No le tiene estima a esos pequeños bebés. And feminism has trained us not to esteem the work of a homemaker. Y el feminismo nos ha enseñado a no tenerle aprecio al trabajo de la ama de casa. I roll on the floor laughing when people say that my wife, who is a homemaker, doesn't work. Mi esposa que no trabaja, perdón, que está en la casa, cuando personas me dicen que ella no trabaja, yo me tiro al piso riéndome. Have you seen what a mother does? Ustedes han visto lo que hace una madre. She works all the time. Trabaja constantemente. We have been for my wife. Por su esposa. We have been trained to think that you're not working unless you're earning money. Nos han enseñado a pensar que al menos que estemos ganando dinero, no estamos trabajando. What a lie. Y es una mentira. If you are caring for your children in your home, this is honorable work. Si estás cuidando a tus hijos en el hogar, es un trabajo honroso. And this is what the church is always going to stand for. Y eso es lo que la iglesia siempre debe defender. The true church is not giving this up. La verdadera iglesia no puede rendirse a eso. But it's not simply because that is the right way to live. Y no porque esa es la forma correcta de vivir. It is true that it is, but it is because we love our children. Es correcta, pero la esencia es lo hacemos porque amamos a nuestros hijos. Your children are not an inconvenience to you. Ellos no deben ser una molestia. God has brought your children into your life to shape your life. Dios ha traído a tus hijos en tu vida para darle forma a tu vida. So invest in your children. Inviértete en ellos. The years go so quickly, do they not? Los años pasan rápido, ¿no? They go so quickly. Pasan muy rápido. And I feel this myself and my family. Y yo lo siento con mi familia. 3 little kids, Tengo 3 niños, ages 7, 4, and 1. 7, 4 y 1, sus edades. It is so easy in my sin to think, tomorrow I will invest in them. Y en mi pecado es muy fácil pensar, yo le dedicaré tiempo mañana. Tomorrow I'll be the kind of father I really want to be. Mañana yo seré el padre que debo ser. But I must remember that the years are passing swiftly. Pero tengo que acordarme que los años van pasando rápido They are passing swiftly for all of us. para todos nosotros. They are passing swiftly for husbands and wives as Van well. pasando para los esposos, para sus esposas. It is so easy for you to take your spouse for granted. Es tan fácil tomar por sentado y no apreciar a tu pareja. I was recently in California on a quick vacation with my wife. Yo estaba en California recientemente de vacaciones, unas cortas vacaciones con mi esposa. We were driving in the car to the airport. Íbamos manejando hacia el aeropuerto. It wasn't like a moment from a movie or something. No era nada de película, There was nothing dramatic about no it. había nada dramático ocurriendo. But I looked over at this woman that God has given me, Pero yo vi a esta mujer que Dios me ha dado and she is so beautiful. y ella es tan bella, But I also see how the years are passing quickly. pero también veo cómo el tiempo va pasando. The years are passing as shadows on the mountain. Los años van pasando como sombras en las montañas You must remember this. y tienen que acordarse de esto. You must invest in your marriage. Tienes que invertir en tu matrimonio. Satan does not want you to invest in your marriage. Satanás no quiere que dediques tiempo a tu matrimonio. Satan can ruin a marriage. He gets great joy. Si Satanás destruye un matrimonio, él se goza. But you invest in your marriage. Debes invertir en tu matrimonio. And if you are a man, if you are a husband, Y si eres hombre, esposo, you say to your wife, debes decirle a tu esposa, I want to be like Jesus Christ for you, yo quiero ser como Jesús para ti. and I will never walk out. Yo nunca te voy a dejar. I will never leave you. Nunca te voy a abandonar. Nothing in this world could make me leave you. Nada que pueda ocurrir va a hacer que me separe de tu lado. And if you are a wife, Y si tú eres esposa, look at your husband and say, mira a tu esposo y dile, I will never leave you either. yo tampoco te dejaré. I respect you and I look up to you, Yo te respeto, te admiro and I want to build something for God with you. y quiero construir algo para Dios a tu lado. You also need to strengthen your community. Tienes que fortalecer tu comunidad también. The second greatest commandment is to love your neighbor as yourself. El segundo mandamiento es amar a tu vecino como a ti mismo. We see this in Matthew 22, and this does not simply mean to bake brownies for your neighbor. Lo vemos en Mateo
Y no implica que le vas a hacer bizcochitos a tus vecinos. If you want to bake brownies for me, that would be just fine. Aunque si quieren hacer un bizcocho por mí, yo no me quejo. But this means something much bigger than just cookies. Pero es algo más allá de eso. It means that you actually sacrificially love those around you. Implica que tú de una forma sacrificada amas a tus prójimos. And you are not perfect and you may not be famous. Most of us are not, but you show them that you love them. Puede que no seas famoso, puede que no seas perfecto, pero tienes que demostrarles que tú los amas. And you must also build something in this church. Y también estás llamado a construir algo en tu iglesia. Is the church stronger for you being a member in this church? Si tú eres miembro de una iglesia, ¿la estás haciendo más fuerte? Are you adding something to this church? ¿Le estás agregando algo a la iglesia? You do not need to be on pastoral staff, No necesariamente debes ser pastor, but every single one of us can serve the church. pero cada uno de nosotros está llamado a servir en la iglesia. Every single one of us can support the pastor and the elders. Cada uno de nosotros puede apoyar al pastor y a los ancianos. So get off the sidelines and serve your church. Así que entra al campo y sirve a tu iglesia. Number 4, point 4. El cuarto punto. Remember that sin is always going to let you down. El pecado siempre te va a defraudar. You must stop submitting to sin. Debes dejar de ceder ante el pecado. Sin offers you wonderful promises of fulfillment and happiness. El pecado te hace promesas maravillosas de felicidad. But like a bank that fails, sin always fails to make good on its promises. Pero como un banco que quiebra, el pecado siempre, siempre incumple sus promesas. You and I do not need more entertainment. Nosotros no necesitamos más entretenimiento. God is not boring. Dios no debe ser aburrido para nosotros. You're boring. El aburrido es usted. I'm boring. Yo soy aburrido, Not God. pero Dios no. You and I don't need less God, we need more God. No necesitamos menos de Dios, necesitamos más de Dios. Every person in here has a lack of God. Cada persona que está aquí hoy le hace falta a Dios. There is not a single person in here or anywhere who has too much God. No hay una sola persona en ningún lugar que pueda decir que tiene suficiente Dios. You never reach a point where you say, I'm full. Tú nunca vas a llegar a un lugar donde digas, mira, suficiente, estoy lleno. If you see that you need more God, then God will answer your prayer. Y si tú ves que tú necesitas más de Dios, Él va a responder esa oración. But you never need more sin. Lo que sí tienes que reconocer es que nunca necesitas más pecado. Sin is never going to fulfill you. El pecado nunca te va a llenar. When you are surfing on the internet and a tempting ad pops up, Cuando estás en tu computadora, en el internet, y sale algo tentador, when you are walking down the street and someone who is not your spouse tries to catch your eye, o cuando vas caminando por la calle y alguien que no es tu pareja te llama la atención, when you are tempted to not be a good worker in your job, cuando te sientes tentado a no ser un obrero diligente en el trabajo, when you are in a marital conversation and you want to tear down your spouse, o estás en una conversación matrimonial y quieres como atacar casi a tu pareja, sin is never going to help. el pecado no te va a ayudar, Sin is never going to fix it. nunca va a arreglarlo. Sin only brings brokenness. Lo único que trae es quebrantamiento. Do not pray for more sin. No ores pidiendo más pecado, Pray for more God. ora pidiendo más Dios. Fifth and lastly, Y el quinto punto, you don't need something to live for. tú no necesitas algo por lo cual vivir. You need something worth dying for. Tú necesitas algo que valga la pena morir. And this is what Jesus offers us in this parable. Y esto es lo que Jesús nos ofrece en esta parábola. The two faithful servants understood that the purpose of their life was to glorify the master. Los dos siervos fieles entendían que su propósito de vida era glorificar a su Señor. They saw that their master had infinite worth, and that's why they went at once. Ellos vieron el gran valor infinito que tenía su Señor y por eso fueron enseguida. Even if in the course of their transaction something terrible had happened to them, it was worth it. Inclusive, si haciendo negocios le hubiese pasado algo terrible a ellos, ellos reconocían que hubiese valido la pena. So you don't need a lifesaver to get Tú- you through the day. Tú no necesitas un salvavidas para sobrevivir el día. You don't need a little coffee to perk you up.
Tú no necesitas un poco de café para darte ánimo. You need something so great that if your life is taken because of it, it's worth it. Tú necesitas algo tan maravilloso que si pierdes la vida por ello, valió la pena. Man or woman, if your number is called because of your faith, it's worth it. Hombre, mujer, si Dios te llama a su presencia por tu fe, valió la pena. It is worth it all because of Jesus. Y vale la pena por Jesús. People find the meaning of life in health food. Hay personas que buscan el significado de la vida en comida saludable, In their neighborhood or city, en su vecindario, en su ciudad, in opposing climate change, en hacer campañas en contra del cambio climático, in winning political elections, en ganar unas elecciones, in having impressive, shiny children, tener niños impresionantes, in impecables, getting good grades, sacar buenas notas, in winning games in sports. ganar juegos en el deporte. Some of these things are fine, Y esas cosas no es que sean malas, but none of them are worth dying for. pero ninguna vale la pena morir por ella. This is what is worth dying for. Por esto es que vale la pena morir. Christ and his kingdom. Por Cristo, por su reino. C.S. Lewis once said that Jesus is not a tame lion. C.S. Lewis dijo una vez que Jesús no es un león calmado. I want to tell you the truth. Some Christians today are scared. Algunos cristianos hoy en día le tienen miedo. They're scared of the culture and they're scared of being seen as a negative person. Le tienen miedo a la cultura y tienen miedo de que los vean como una persona negativa. We should always be known for the gospel, A nosotros deben conocernos por el Evangelio but we must recognize that Jesus is not tame. y debemos reconocer que Jesús no es dócil. The way some people view Jesus, he's bad if he rips a tissue in half. Algunas personas ven a Jesús como que si él tomara una servilleta y la rasgara, él es malo. He wouldn't even walk on the grass because he doesn't want to trample it. Que quizás él ni siquiera se atrevería a caminar sobre la grama para no hacerle daño. But as you see in John 1, Jesus loves to disturb the peace. Pero en Juan 1 vemos muy claramente que Jesús irrumpe con la paz. He goes to these men and he calls them immediately to follow him. Él va a donde sus discípulos y los llama a seguirle de forma inmediata. They don't even know who he is. Ellos ni saben quién es él. And he's saying to leave everything they have and follow him. Y él les dice que dejen todo y lo sigan. Jesus feels no need to make introductions. Jesús ni siquiera se introduce. It is like you and I are sleeping in our bed, everything is warm and nice. Es como que usted está en su cama durmiendo tranquilito de noche And then all of a sudden someone is shaking our shoulder. y de repente alguien te mueve And you look up and it's a man with fire in his y eyes. cuando miras hay un hombre con fuego en los ojos And he says to you, follow me. y te dice sígueme. And before you know it, he's gone. Y antes de tú darte cuenta ya se fue And he expects you to follow him. y tú tienes que seguirlo. This is the Jesus of the Bible. Ese es Jesús en la Biblia. This Jesus is not afraid of disrupting your life. Él no tiene miedo de irrumpir en tu vida. This Jesus is not afraid of telling the truth. Él no tiene miedo de decir la verdad. This Jesus does not tremble before Satan. Este Jesús no tiembla ante Satanás. This Jesus is ready to make you something great Este Jesús quiere hacer algo grande en ti. if you will be like the faithful servants in this parable. Pero debes ser como los siervos fieles de la parábola. Jesus left the safety and purity of heaven. Jesús dejó la seguridad, la pureza del cielo He came down to this fallen, filthy world among us. y vino a este mundo sucio, caído. He was a king, but he was a king unlike any other. Era un rey, pero como ningún otro. Earthly kings make themselves great and they make their life nice. Los reyes aquí en la tierra se hacen grandes a sí mismos y llevan vidas buenas. Jesus didn't even have a pillow. Pero Jesús ni almohada tenía. He didn't have a place to lay his head. No tenía dónde descansar. He can connect with you and I if we feel weak. Y si nosotros nos sentimos débiles, podemos conectar con eso. But Jesus calls you this very day to follow him. Y Jesús te está llamando hoy mismo a seguirlo. He is not promising you safety in this world. Él no te promete seguridad en esta tierra. He is not offering you your best life now. Él no te ofrece tu mejor vida ahora. Your best life is very surely to come.
Tu mejor vida viene. This life with Jesus is worth it all. Esta vida con Jesús vale todo. But how did things turn out for the apostles of Christ? Pensemos en qué les pasó a los apóstoles de Jesús. Did they end up on vacation for many years? Ellos se fueron de vacaciones por muchos años. Did everyone applaud them when they came in the room? Cuando ellos entraban a los lugares, los aplaudían. Did the Roman Empire say, hey, these guys are really wise, let's bring them to us? El imperio romano cuando lo vio dijo, wow, qué hombres más sabios, vamos a que trabajen junto con nosotros. They cut their heads off. No, los degollaban. They brought the head of John the Baptist on a platter. La cabeza de Juan el Bautista la llevaron en una bandeja. You follow Jesus and you might end up the same way. Si tú sigues a Jesús, tú pudieras terminar igual. They put Paul in prison. A Pablo lo encarcelaron. Your best life now, prison edition. Tu mejor vida ahora, edición de prisión. Are you ready for that? ¿Ustedes están listos para eso? We do not. Thank you. We do not ask to be attacked by Satan, Nosotros no pedimos a Satanás que nos ataque, but we are absolutely unafraid of him. pero no le tenemos miedo. And the worst can happen to us, and we will live forever with Christ. Y aunque nos pase lo peor, vamos a vivir para siempre con Jesús. There's a woman in the history of the church who shows us this, Hay una mujer en la historia de la iglesia que nos ilustra esto. and I want to close with this. Y quiero cerrar con esta historia. Her name was Blandina, and she was unknown. Su nombre era Blandina, era relativamente desconocida. She's from what we would call France today, Ella era francesa. and she lived in the 2nd century about 1800 years ago. Vivió en el segundo siglo, hace unos 1800 años. Absolutely normal girl. Una mujer totalmente común. There's no reason we should be remembering her name almost 2,000 years later. Realmente no hay ninguna razón para estar recordando su nombre 2000 años después. 2,000 years from now, will people be remembering our name? ¿Ustedes creen que alguien se va a acordar de nosotros dentro de 2000 años? We will be doing well if our great-grandchildren remember our name. Si nuestros bisnietos se acuerdan nuestro nombre, sería una gran cosa. Can you remember your great-grandparents' names? ¿Ustedes recuerdan los nombres de sus bisabuelos? How quickly the years pass. Los años pasan rápido, But we remember Blandina's name. pero sí nos acordamos de Blandina. We remember her name because persecution arose in the Roman Empire. Recordamos su nombre porque cuando la persecución surgió en el Imperio Romano, This is the end of the 2nd century in the Roman Empire. al final del segundo siglo, Blandina was a Christian, ella era cristiana and she was a servant girl. She worked in the home of a ruler. y trabajaba en el hogar de un gobernante. And everything was going fine for her. Todo iba muy bien, She worked very hard and very well for the one she served. trabajaba duro, hacía una buena labor para su señor. No one had any problems with Blandina Nadie tenía problemas con ella until persecution arose. hasta que surgió la persecución. And then, with many other Christians, Blandina was captured. Y en ese momento ella fue capturada junto con otros cristianos And she was taken to an arena in Lyon. y fue llevada a un coliseo en León. And there she was brought before a crowd that was thirsty for blood. Y había una multitud sedienta de sangre. She was initially attacked with other Christians, Ella fue atacada junto con otros cristianos. and several of them died right then and there. Algunos murieron al instante, But there was something in Blandina. pero ella tenía algo. They couldn't kill her. No la podían matar. She was taken to the rack to be stretched. Ella la llevaron a un instrumento para estirarla And she was in tremendous agony. y estaba sufriendo tremendamente. A few other Christians who had survived died during that portion of the torture. Otros cristianos murieron en esa parte de la tortura, But still, Blandina lived. pero ella seguía viva. Do you think that a woman can be strong? ¿Ustedes creen que una mujer puede ser fuerte? A woman can be strong in Jesus. Una mujer puede ser firme y fuerte en Jesús. A woman can stand against the devil. Puede pararse en contra del enemigo. Just an ordinary young woman can stand down Satan. Una joven ordinaria puede mirar a Satanás a los ojos. Satan was trying to destroy her faith and her testimony. Satanás quería destruir su fe, su testimonio. Too many young women think that the world will destroy them. Muchas mujeres jóvenes piensan que el mundo las va a destruir a ellas. The church does not want young women to be weak.
Y la iglesia no quiere mujeres jóvenes débiles. And strong men of God do not ask women of God to be weak. Y hombres fuertes de la fe no le piden a mujeres que sean débiles. We pray for godly women who are strong in Jesus. Oramos pidiendo mujeres piadosas que sean fuertes en Jesús. Women who love their husbands and submit to them. Mujeres que aman a su esposo y se someten a él. And women who stand down the world. Y mujeres que se paran en contra del mundo. And so they brought Blandina back out to the arena. Entonces a ella la tomaron de nuevo y la sacaron al Coliseo. Over there was a lion. Había un león, Other beasts were around. también otros animales. Blandina was in the middle of the arena. Ella estaba ahí en el medio In the middle of the arena, she braided her hair. y ella se hizo trenzas en Sí. los cabellos, She was showing that she was unafraid of Satan. tratando de demostrar que ella no le tenía miedo a Satanás. She was showing that she was unafraid of death. Ella estaba demostrando que no temía la muerte. And the lion came at her, Y el león la atacó and it tore her to shreds. y la despedazó. But she died a martyr for Jesus. Pero ella murió como mártir por Jesús. Blandina risked everything for Jesus. Ella lo arriesgó todo por Jesús. Blandina went at once and gave her master glory. Ella fue inmediatamente y le dio gloria a su Señor. This is what the gospel does for you and for me. Y eso es lo que hace el Evangelio contigo y conmigo. It takes ordinary men and women and makes them those who conquer the world. Toma hombres y mujeres ordinarios y los lleva a conquistar el mundo. And if you will trust Jesus Christ, Y si tú confías en Jesús and if you will risk everything you have, y arriesgas lo que tienes, then you will die a good death. vas a morir una muerte buena. Jesus will soon return, Jesús vuelve and he will take you to be with him. y te llevará con él. Amen. Amén. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.